Dice Claudia Lurk, me interesa saber su opinión sobre si es posible hablar de calidad educativa. Pensando en esta modalidad virtual, puesta en marcha a los apuros donde ni docentes ni familias parecen tener conocimientos y herramientas para sostenerla, porque no ha sido una educación planificada para que funcione de esta manera y los inconvenientes parecen pesar cada vez más, provocando que muchas familias se distancien aún más de la institución y aún con el compromiso con la educación. Esta cuestión se agudiza en la diferencia de capital cultural que poseen las familias para acompañar. ¿Es posible lograr una educación de calidad? Pregunta Camila Fabiani en estos tiempos donde la escuela permanece cerrada, pero los docentes hacemos todo lo posible para que aún esos contenidos lleguen a nuestros estudiantes. ¿Le estará resultando posible a los docentes brindar educación de calidad a través de lo virtual? Dice Charo Herrera. Bueno, siguen las intervenciones. Tomo algunas, disculpen que son simplemente algunas contadas con los dedos de las dos manos, pero simplemente a modo de tomar alguna de las preguntas. Miren, interesante pensar en el tema de la calidad educativa. Permítanme una aclaración, simplemente un asunto de sustantivo y adjetivos, pero que no son menores, porque una vez aprendí leyendo a Pierre Bourdieu esta idea de quien nomina, domina. Por lo tanto, las palabras no son ingenuas. Las palabras a veces anuncian y ordenan el mundo, ¿no? Ni hablar, piénsense, en el propio ámbito del aula o la sala en la escuela, de cómo las palabras y las miradas ordenan el mundo y los modos de estar y de ser y de estar siendo. Así que permítanme, me parece hasta, por lo menos advertirlo, podemos hablar de calidad educativa, pero está bueno también hablar de educación de calidad, porque cuando la educación va a remolque y ocupa el lugar de adjetivo, a mí me genera dudas, me hago algunas preguntas, ¿no? Porque siento que cuando se habla de calidad educativa, el centro está puesto en la calidad, y la calidad muchas veces de por sí connota más desde la perspectiva económica y comercial de la eficacia y eficiencia que desde pensar los problemas educativos con palabras y con un marco y encuadre educativo. Entonces, en ese sentido, me gusta pensar quizás y hablar de educación de calidad. Piensen que pasa algo parecido con violencia escolar. Ahí lo escolar nuevamente como adjetivando a la violencia hace pensar en los jóvenes violentos. Miren la idea de fracaso escolar. Digo para seguir jugando con estas cuestiones, fracaso escolar enseguida nos hace pensar en el pibe que fracasa, omitiendo y eludiendo pensar que es la escuela y el sistema educativo el que está fracasando cuando un pibe abandona la escuela. Bueno, vuelvo. Entonces, simplemente un juego de palabras que está bueno para poder pensar. Educación de calidad más que calidad educativa. Y en todo caso, para mí es fundamental hablar de... Es imposible hablar de educación de calidad sin pensar en una relación de mutuo acompañamiento e incumbencia entre la idea de calidad e inclusión. Algunas de las cosas las planteé en las clases, porque la educación, cuando no, digamos, incluye, no es de calidad. O dicho de otra manera, para mí no hay educación de calidad que no sea para todos y todas. La educación es de calidad cuando es para todos y cuando se transforma en un derecho. Si no, a veces caemos y nos resbalamos en el criterio mercantil. Eh, que yo a veces lo comento con una metáfora de la publicidad, que también denuncia la edad. En el caso de algunas de ustedes que sé que son muy jóvenes, no lo van a recordar, pero había una propaganda que decía caro pero el mejor. Y en este silencio que acabo de hacer, algunas de ustedes, las que son más grandes o se lo contaron, piensan en el nombre de una marca de artefactos electrónicos. Y esa idea de caro pero el mejor, que asociamos a una publicidad, también, digamos, se desliza semánticamente para pensar que lo que es para pocos es mejor. Caro pero mejor. Y termina privatizando y generando un criterio mercantil para pensar la calidad de lo que se ofrece en educación. Miren qué interesante estos deslizamientos semánticos para pensar la educación de calidad y no solo la calidad educativa, que a veces la idea de calidad la asociamos a esa noción ISO 9001 de calidad total con criterios mercantiles. Yo creo
que en todo caso lo que es interesante para pensar la educación de calidad es poder pensar en lo que comenté anteriormente para ponernos en situación. Recuerdan en las clases que trabajamos la idea del texto en el contexto. Bueno, no podemos pretender que en tiempos de pandemia, que son de absoluta excepcionalidad e interrupción y provisoriedad, podamos usar las mismas reglas para pensar la educación de calidad que cuando no nos venía ocurriendo lo que nos pasa hoy. Y también pensar en la relación de calidad e inclusión como dos elementos que tienen que estar mutuamente imbricados, porque si pensamos bien, cuando separamos la calidad de la inclusión, lo que se legitima o naturaliza son los modelos selectivos o directamente de exclusión, en donde lo que regula la educación tiene más que ver con el mercado que con el Estado. Y si hacemos preguntas, por ejemplo, porque a veces la calidad educativa la asociamos solo con los exámenes estandarizados y con la medición de lo que los chicos saben, en matemática, en lengua, después nos olvidamos de las demás materias, pero, y no digo que eso no sea importante respecto de la educación de calidad, pero no es solamente lo que en términos de contenidos enseño. Y si hablamos de contenidos no es solamente matemática y lengua, también hay que pensar en las disciplinas artísticas, en educación física, en ciencias naturales, etcétera, etcétera. Entonces digo, después voy a retomar esto, no es solamente pensar el qué, lo que se enseña en la escuela, en nivel inicial, primario, secundario, superior, sino en a quiénes, cuánto, cómo. Lo veníamos diciendo respecto a educar en tiempos de pandemia, en poder pensar en a quiénes, de qué manera, si es virtual, a quiénes, quiénes tienen las condiciones para. Entonces, no solamente es pensar el qué, sino también el a quiénes, el cuánto y el cómo, y ese es el desafío de pensar también la educación de calidad. Y volviendo al qué, no es solamente matemática o lengua. ¿Acaso no será fundamental, y en tiempos de pandemia más aún, trabajar educación sexual integral? ¿Trabajar el contenido en secundaria de noviazgos violentos? En tiempos en donde las propias reglas nos obligan a estar encerrados. ¿Y qué pasa estando encerrados con aquellas personas que padecen violencia de género sin estar encerradas? Imaginemos el contexto de estas personas en este sistema de distanciamiento social. Mucho más atento tiene que estar el Estado y nosotros y nosotras más sensibles para acompañar en esas situaciones que requieren de mucha ayuda. Entonces, miren cómo hablar de educación de calidad supone, digamos, extralimitarnos de ese modo que a veces los medios de comunicación, pero también las perspectivas tecnocráticas en la educación, sitúan solamente como medición. Es como los que piensan en evaluación y enseguida están imaginando y trabajando calificación. Evaluación incluye calificación, pero es mucho más amplia. Por eso hablaba de evaluación como de evolución. Lo mismo pasa con calidad. Calidad educativa y piensan en los exámenes estandarizados y en lo que tienes que saber de matemática. No, educación de calidad también es pensar cuánta educación sexual integral se está trabajando en el nivel inicial, en el nivel primario, en tiempos de pandemia. Entonces, no sé, algunas reflexiones a propósito de las preguntas que hacían las compañeras y las colegas en torno al tema de calidad educativa. Aquí algunas reflexiones para pensar que la educación de calidad no solamente tiene que ver con los estándares de rendimiento, sino también con pensar una escuela en clave de derecho social, una escuela no como un ámbito de reproducción del sistema que existe, sino como un ámbito que puede interrumpir a este sistema que existe para hacerlo más justo y democrático. Es más, la escuela no es un centro de alto rendimiento, donde los chicos y las chicas son respondedores seriales. Yo prefiero pensar la escuela como un ámbito de construcción de ciudadanía democrática, en nivel inicial y en nivel superior y en los que están en el medio. Pero me parece que son estas cuestiones de la educación y la calidad para preguntarnos y discutir con este tipo de criterios y no simplemente atragantados por la lógica depredadora de lo mercantil y de la obsesión resultadista. Así que esto en torno a algunas reflexiones en torno al tema de la educación y la calidad.